Conferencia magistral a cargo del magíster Óscar Gamarra Domínguez, decano del Colegio de Licenciados de Turismo de Lima. El maestro magíster Óscar Gamarra Domínguez, licenciado en Turismo y Hotelería por la Universidad de San Martín de Porres, cuenta con estudio de maestría en Gerencia Social de Proyecto de Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con especializaciones en marketing turístico, proyectos de inversión pública en la Universidad del Pacífico, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y el Instituto Peruano de Marketing. En sus 22 años de experiencia profesional, ha desempeñado diferentes funciones en instituciones públicas y privadas, nacionales y regionales, como ProPerú, MINCETUR, Gobierno Regional de Amazonas, en la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Amazonas, Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, Cáritas de Perú, entre otras instituciones. Desde el año 2008 es consultor en turismo y desarrollo sostenible, así como conferencista para temas de gestión pública y privada del turismo. Además, es docente universitario desde el año 2007 en universidades como la Universidad Ricardo Palma, la Universidad Científica del Sur, la Universidad Ruiz de Montoya, Universidad de San Marcos e institutos como Cefotur, entre otros. Desde el año 2017 es gerente general de Viaje por Perú, una empresa de servicios digitales, promoción y marketing de distintos lugares turísticos a nivel nacional, y desde abril del año 2021 es además decano del Colegio de Licenciados de Turismo de la ciudad de Lima. Invito a continuación al magíster Óscar Gamarra Domínguez. Buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a la facultad, al señor decano, a la señora directora, a algunos profesores amigos que veo por acá, colegas del Colegio Lima, además. Bueno, me siento muy halagado después de escuchar también que este es el aniversario de la Escuela de Turismo, y escuchar a la profesora Hilda, esta remembranza de tantos años, aunque yo no he estudiado obviamente aquí en la Nacional, he estado muy cerca de la Nacional, por muchos motivos, principalmente porque he trabajado en el norte por muchos años, en diferentes regiones del norte, y casi siempre dentro de mi equipo había uno o dos profesionales de la Universidad Nacional de Trujillo. Y realmente tengo mucho respeto por la universidad y por los egresados de esta universidad, porque el perfil que tienen es totalmente diferente al perfil de otras universidades o escuelas a nivel nacional. Realmente es un orgullo para mí estar aquí, agradezco mucho la invitación. Bueno, y además a Trujillo le tengo otro tipo de cariño y de respeto, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, a mediados de los 90, se hicieron un par de congresos nacionales de turismo aquí en la ciudad de Trujillo, y me tocó representar a mi universidad aquí. Y fue uno de los primeros viajes que hice dentro ya de la carrera, y realmente Trujillo me sorprendió. Porque en esa época, bueno, los jóvenes no lo van a recordar, pero los que pasamos los 40 o poco más, Lima no era una ciudad tan ordenada en el centro histórico como lo es ahora. Trujillo sí. Me sorprendió mucho además. Las casonas, los colores, la marinera, la comida. Yo recién descubrí el norte. Ahora soy un enamorado del norte, pero en esa época me llamó mucho la atención. Y bueno, ahora me toca hablar sobre el Día Mundial del Turismo. Y el lema que se ha escogido a nivel internacional es el de repensar el turismo, lo cual es un lema que cae preciso después de una pandemia además, ¿no? Acuérdense que el turismo, sin lugar a dudas, fue el sector más perjudicado de todos los sectores económicos. Las visitas y los viajes fueron lo primero que se prohibió, porque justamente el virus viajaba de persona en persona. No sabíamos cómo viajaba, si en las maletas, en las bolsas, en la ropa. Fue complicadísimo, y de hecho hemos perdido también a muchas personas cercanas. Muchos profesionales del sector han perdido la vida en esta pandemia.
Entonces, ahora lo que nos toca es repensar el turismo, pero, como si han escuchado un poco lo que mencionaron hace unos minutos, mi expertise va por el lado de la gestión pública, de la gestión del turismo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un análisis y una mirada crítica de cómo se está llevando a cabo la gestión del sector, desde el lado público principalmente, aunque también hay que tener en cuenta que el lado público realmente es de todos. El lado público no solamente es de aquellos que están sentados actualmente en las oficinas de turismo, de los gobiernos regionales, de las municipalidades o del Mincenturo con Perú, sino realmente la parte pública nos compete a todos, y en especial a los que trabajamos en la academia, porque de aquí salen las personas que luego van a ocupar los cargos en estos espacios públicos. Por otro lado, lo que vamos a ver ahora es bastante técnico, así que si hay alumnos que están en los primeros ciclos de carrera quizá no vayan a entender, pero ténganlo en cuenta porque se van a dar cuenta de las cosas que estamos tratando de decir. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo está el sector. El sector turismo, si bien es cierto, es un sector que tiene décadas de avance en el mundo entero, principalmente por el avance de la tecnología y los transportes, ¿no? Es decir, después de la década del 50, hace 70 años, la tecnología avanzó tanto que podíamos transportar más personas, más rápido, a menor costo, y la gente empezó a viajar. Y en el Perú también sucedió algo similar. El Perú tuvo una época de oro en los años 60 que nos volvió una potencia mundial. De hecho, el aeropuerto Jorge Chávez, el aeropuerto internacional de Lima, se construyó en la década de los 60 y era el mejor aeropuerto de Sudamérica. Sin embargo, en los años 70 tuvimos inestabilidad política, ¿no?, con un golpe de Estado, y en los años 80 tuvimos pues, una década totalmente devastadora para el país, no solamente por el conflicto social y el terrorismo, el Sendero Luminoso y el MRTA, sino también por la debacle económica que tuvimos, ¿no? Perú tuvo un récord mundial de ser el país con más hiperinflación de todo el mundo en el gobierno aprista de Alan García. Lo cual hizo que en la década del 90 el reto no solamente era de la pacificación que se logró a medias, porque también hay que tener bien claro que el terrorismo no se eliminó del todo del país, simplemente se acorraló hacia los lugares del centro del país y de la zona de la selva. De hecho, hasta ahora tenemos todavía remanentes terroristas en el centro del país, y por eso tampoco podemos hablar mucho de turismo por esa zona, ¿no? Sin embargo, se estabilizó la economía, lo cual fue un esfuerzo de todos los peruanos, no solamente el gobierno dictó medidas muy drásticas, pero fuimos nosotros los que sufrimos esas medidas, pero se estabilizó la economía, lo cual origina que la capacidad de consumo fue mejorando, ¿no? Una economía más estable, mayor inversión, la capacidad de consumo de los que habitamos las ciudades, especialmente de la costa, Lima, Trujillo, Arequipa, fue mejorando. ¿Por qué eso es importante para el turismo? Porque el turismo es una actividad que es una actividad terciaria, en el sentido que no es una actividad fundamental o básica para la supervivencia del ser humano. Es decir, la gente hace turismo cuando tiene tiempo libre y cuando tiene dinero extra. Solamente cuando hay dinero y tiempo libre, dinero extra, podemos hacer turismo. Entonces, si la capacidad de consumo mejora de las personas, de los residentes, van a buscar en qué gastar ese dinero para actividades de ocio. Porque recuerden que el turismo no solamente es viaje, es ocio. Y el ocio, bien entendido, es el tiempo libre después del trabajo, ¿no? Es decir, la recreación. Todos los fines de semana que me voy a un lugar cercano o consumo en un recreo, en un restaurante, en una discoteca, en un zoológico, pues bueno, ese consumo también está dentro de la actividad turística, que en el Perú le llamamos turismo, pero realmente es la industria de la hospitalidad, ¿no? Que es el brindar servicios por un intercambio económico. Pero entonces, eso fue un pantallazo de los 90, mejora la infraestructura de carreteras, ¿no? También nuevamente para los que tenemos que son más de 40 años, viajar en carretera pues no solamente era incómodo, porque no había carreteras asfaltadas como hay ahora, eran trochas, tierra, huecos, y además era inseguro, porque asaltaban buses. Hasta ahora asaltan buses, pero antes era mucho más común, ¿no? Entonces, muy pocos viajaban por carretera. Los aeropuertos también estaban, desde lo que teníamos el mejor aeropuerto de Perú, de Sudamérica en el año 60, pasamos a tener de los peores aeropuertos
y no solamente el de Lima, sino en general en el Perú entero, ¿no? Lo cual fue concesionado. Justo en la década del 90 se concesionan los aeropuertos a la empresa privada y empiezan a mejorar. El aumento del turismo receptivo, ¿no? Los turistas empezaron a venir a Perú, pero para el turismo receptivo, el Perú es Machu Picchu y es Cusco, ¿no? Es decir, el circuito sur es el que se benefició mucho más con el aumento del ingreso de turistas extranjeros. Y obviamente también empezaron a llegar nuevas inversiones hoteleras, sin embargo, nuevamente se fueron al circuito sur, ¿no? Es decir, Lima, Arequipa, Cusco son las ciudades que hasta ahora mantienen la mejor planta turística porque tienen mayor cantidad de inversión en estos sectores. Entonces, esto solamente es un vistazo de lo que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Es decir, un sector que nunca fue planificado, es decir, el turismo en el Perú no fue planificado para crecer de esta manera, no se planificó en los 90 el crecimiento del turismo, pero crecía, y crecía de manera sostenida, es decir, la gente seguía viniendo, la gente seguía consumiendo, las inversiones seguían inyectando dinero a las ciudades, y cuando las cosas están bien, nadie piensa que hay un problema. Si vienen turistas, si hay consumo, el boom gastronómico que creó Gastón Acurio, los estudiantes fueron en masa a estudiar, todos querían ser chef, las escuelas de turismo estaban abarrotadas de nuevos jóvenes que ingresaban. Yo recuerdo que en la San Martín hubo un momento que teníamos 3 turnos, en cada turno había 3 salones, cada salón tenía 60 personas. Entonces teníamos por lo menos 1000 ingresantes por año, por semestre de turismo. Es decir, había una gran cantidad una gran expectativa además por el turismo, porque había mucho trabajo, ¿no? Trabajo en turismo por estas cifras. Todo empieza a fallar con la pandemia porque empezamos a desnudar los problemas del sector, ¿no? Todos empezaron a mirarse porque decían, pero ¿qué pasó? Si el turismo estaba tan bien, ¿por qué ahora no tenemos nada de lo que teníamos antes? ¿Sí? Pero miremos también cómo se planificó el sector. Y vayamos un poquito atrás, ¿no? Al año 2000, que es el plan de desarrollo turístico que se hizo, se llamó el Plan Maestro de Desarrollo Turístico, lo hizo la cooperación japonesa, la JICA. Sin embargo, acuérdense que el año 2000 también el presidente Fujimori renuncia por fax y todo lo que era japonés era malo. Entonces este plan, más allá que era bueno o malo, nadie lo quiso ver. Y era un plan completo, porque era un plan en donde decía, después de todos los análisis que se había hecho del turismo en el país, decía, el circuito sur está bien posicionado, pero se requiere diversificar la oferta para que exista un contrapeso en el norte del país, para que pueda equilibrarse la balanza del turismo y puedan los ingresos distribuirse de manera adecuada. Entonces, se creó dentro de este plan lo que se llamaba el CTN, que era el Circuito Turístico Nororiental, pero quedó en el papel. El año 2002 recién se crea el MINCETUR. El MINCETUR es un ministerio nuevo, relativamente nuevo, tiene 20 años. Antes del MINCETUR teníamos solo una Dirección Nacional de Turismo, ¿no? Es decir, a partir de la creación del MINCETUR tenemos un viceministerio de turismo, porque ojo que no tenemos un ministerio. Y eso también es importante porque cuando se sientan en PCM, que es la presidencia del Consejo de Ministros, se sientan los ministros, se sienta el ministro de la cartera, no el viceministro. Los ministros del MINCETUR normalmente vienen del lado de comercio exterior, porque estamos en un sector, compartimos, hay 2 viceministerios, viceministerio de turismo y viceministerio de comercio exterior. ¿Cuál tiene más peso político y económico? El comercio exterior. Entonces el turismo es dejado de lado. Siempre ha sido así y eso no ha cambiado. Pero por lo menos tenemos un viceministerio ahora. El año 2004 se crea el primer PENTUR. Pero miren, aquí cambiamos porque el año 2000 hablábamos de un plan de desarrollo que tenía proyectos, tenía costos, tenía cronogramas y tenía responsables de ejecución. Cuando a alguien se le ocurrió hacer el PENTUR, pasamos a hacer un plan estratégico en donde se hablaba de líneas estratégicas que son bonitos deseos, pero no tienen costo, no identifican proyectos, no se priorizan y no se sabe quién ejecuta. Y es más, de los 4 que se han hecho,
nunca se evaluaron los Pentures anteriores, porque no puedes evaluar algo que no tiene indicadores. Si no tienes indicador, no lo puedes evaluar, entonces son bonitos deseos. Hemos tenido planes estratégicos nacionales que son bonitos deseos y que también eso llegó a nivel regional porque se volvieron Pertures, que son planes estratégicos regionales, que nuevamente son bonitos deseos pero para las regiones. Entonces eso no es técnico, eso no es científico, eso no es académico. En 2006 se creó el Plan Copesco, que es la unidad ejecutora del ministerio que ejecuta obras, pero está en Lima. No existe Plan Copesco en otro lado. Bueno, Cusco tiene, pero es otra cosa diferente. El Plan Copesco Nacional está en Lima. ¿Por qué hago esa mención? Por el centralismo que es tan perjudicial para el país y las decisiones se toman en Lima cuando no se conoce la realidad del país. Y bueno, yo soy de Lima, pero me ha costado a mí muchos años vivir fuera de Lima y entender esto. Si yo estuviera en Lima todo el tiempo y viviendo en Lima, no podría ni siquiera entenderlo. Bueno, y la planificación nunca llegó a Sanfotur. Sanfotur es un centro de formación, ¿no?, de turismo, de mandos medios, pero está en Lima. Bueno, hay uno en Chiclayo que es chiquitito, en Cajamarca, que algunos creo que ya lo cerraron, y en Cusco todavía hay uno, pero también es pequeño. Si no tenemos centros de formación de mandos medios para asistentes de cocina, cocineros, mozos, cuarteleros, ¿de dónde salen? ¿Quién asume el costo de tener que capacitar a ese tipo de personal para luego absorberlos en la actividad turística? Bueno, necesitamos que el futuro planifique también la mano de obra calificada en diversas partes del país. Lo mismo con la promoción. La promoción se hace desde Lima, mirando al Perú como un todo, cuando el Perú es un país tan grande, es del tamaño de España, Francia, Italia juntos. Es casi la mitad de Europa Occidental. Es un país inmenso. No podemos mirar solamente Machu Picchu y hacer la promoción como si Perú fuera un solo producto, ¿no? Entonces, Perú hace promoción turística solamente mirando Cusco y Machu Picchu y deja de lado todo lo demás, especialmente el norte. Entonces, dentro de esta estructura del sector público tenemos un viceministerio de turismo que tiene a Copesco, tiene a PROMPERÚ y tiene a Sanfotur, todos ubicados en Lima, San Isidro. Tenemos una ley, no sé si sabían que existe una ley, un impuesto para el turismo. Todas las personas que vienen al Perú por vía aérea tienen que pagar $15 de impuestos. Eso está inserto en el boleto de viaje. Esos $15, por lo menos antes de la pandemia, nos daban una bolsa de 150 millones de soles por año para proyectos y promoción. Todo eso se quedaba, la decisión se quedaba en Lima, porque no puedo decir que ese dinero se quedaba en Lima, pero las decisiones se tomaban desde Lima, lo cual también incrementa los costos. Si yo contrato consultores o profesionales desde Lima, entonces todo se hace más caro dejar desde Lima a la región. Nuevamente, desconociendo las realidades de cada región y de cada provincia. El MINCETUR recibe además parte de los impuestos de los casinos y tragamonedas, que también nuevamente entra al MINCETUR. ¿Por qué hago porque este hincapié en estos dos puntos? Porque si nosotros no distribuimos estos recursos a las regiones no los destinan para el turismo. Si nosotros analizamos cuánto está gastando la región de Libertad, la región Lambayeque, la región Piura en turismo, vamos a ver que es muy poco. 50.000, 100.000, 200.000 soles, que eso en recursos públicos es una nada, totalmente ínfimo. Un proyecto, elaborar un proyecto, un perfil de proyecto, no baja de 80.000 soles, de 100.000 soles. Un proyecto de turismo de 2 a 3 o 4 millones de soles. Como los gobiernos regionales no destinan dinero para ello, no hay proyectos de turismo. Entonces, si nosotros mantenemos esos recursos desde Lima, si no los distribuimos a las regiones no destinan recursos públicos para el turismo. ¿Cómo sabemos que un sector es importante? Cuando se designan recursos. Y en el Perú eso no sucede. Por otro lado, el recurso, o mejor dicho, la oferta turística del Perú es una oferta basada en arqueología, cultura y áreas naturales protegidas. Todo lo que es arqueología, cultura, museos, incluso los activos culturales intangibles, la música, el arte, la gastronomía, todo eso es un tema cultural, pero que está dentro de un ministerio en donde el MINCETUR no tiene competencia, que es el Ministerio de Cultura.
Entonces, si nosotros como turismo queremos hacer algo que le compete a cultura, tenemos que tocar la puerta y pedir autorización. Si es que cultura desea, si le interesa, eso se hace. Pero como en la mayoría de casos no les interesa el tema turístico, porque el objetivo del Ministerio de Cultura es la conservación de la cultura, del patrimonio, tangible e intangible. Sin embargo, el turismo no es una prioridad para ellos. Necesitamos tocar la puerta y solicitar reuniones y se pierde dentro de estas reuniones todo el interés. Lo mismo pasa con el Ministerio de Ambiente y CERNAM. Las áreas naturales protegidas, cuyo objetivo de creación es la conservación de los ecosistemas y de la flora y fauna, el turismo es una herramienta para ellos, pero nosotros dentro del sector sabemos que va mucho más allá. Entonces, cuando tenemos que planificar con ellos, no siempre es rápido. La mayoría de proyectos se estancan porque las normas de ambiente no son las mismas que de turismo, las normas de cultura no son las mismas que las de turismo. Por otro lado, creo que debe ser introducción al turismo desde el primer día de clase. Lo primero que requiere el turismo es conectividad. Sin conectividad no hay turismo. Sin carreteras, o con carreteras malas, o con aeropuertos que no tienen vuelos interregionales en el norte, por ejemplo, ¿no? Si yo soy un turista y quiero irme de aquí a Cajamarca, tengo que irme por 6 o 7 horas en un bus. Si de ahí quiero irme a Chachapoyas, son 12 horas en un bus. Si de ahí quiero irme a Moyobamba, son otra vez 8 horas más. Si tuviéramos un vuelo, como lo hicimos en el año 2014, si no me equivoco, con la Fuerza Aérea, hicimos la prueba, hicimos unos pilotos con unas avionetas nuevas y demorábamos 40 minutos. En un día nos fuimos a Chiclayo, a Trujillo, a Cajamarca y Chachapoyas. Y al día siguiente fuimos a Yurimaguas y fuimos a Iquitos. En 2 días habíamos recorrido toda la norte amazónica. ¿Por qué? Porque si no tenemos conectividad aérea interregional, entonces eso no funciona. La gente no va a viajar tantas horas porque no tiene mucho tiempo además. Y los costos también serían bastante altos si los ponemos en una oferta de conectividad aérea privada, ¿no? Es decir, acá se requiere la intervención del Estado para abaratar costos, mejorar aeropuertos y quizás hasta subvencionar ciertas partes o costos de los vuelos. Y por otro lado, la parte privada, los gremios, que son casi inexistentes en las regiones. No sé si me equivoco, pero en la mayoría de regiones no funcionan. Y las que están en Lima, Canatura, Pavita, Portura, TAE, que supuestamente son los gremios nacionales, pues representan los intereses de las empresas grandes que están ubicadas en Lima y Cusco, ¿no? Es decir, esta argolla y este panorama nacional del turismo se resume a los vuelos entre Lima, Cusco y por ahí Arequipa, y los intereses de las empresas ubicadas entre Lima, Cusco y Arequipa. Entonces eso nos deja totalmente de lado al resto del país. ¿Sí? Entonces, hoy en día, el turismo ha crecido gracias a la empresa privada. Esa empresa privada que se preocupa por el sur, pero ellos han crecido. ¿En el norte existen oferta de planta turística y de circuitos? Sí, pero es poquita. Es todavía pequeña en comparación de lo que tenemos en el sur y es pequeño en comparación de todo el potencial que tenemos para crecer, porque el potencial es inmenso. Los recursos que tiene el Perú son demasiado buenos y eso no lo digo yo, lo dice el mismo estudio de competitividad de destinos de la WTTC, en donde dice que el Perú tiene de los mejores recursos turísticos. Sin embargo, en relación a 140 destinos, si no me equivoco, estamos dentro de los 5 primeros destinos con los mejores recursos, pero estamos en las últimas cifras de gestión y de conectividad. Somos los peores en la gestión y los peores en conectividad. Entonces, si no está bien gestionado y si no está articulado comercialmente, de nada nos sirve tener los mejores sitios arqueológicos, los mejores espacios naturales, si no somos un destino competitivo. Entonces, la planificación a este punto ya se vuelve algo crucial. No tenemos un plan de país, no sabemos qué cosa debemos hacer, por dónde empezamos, y este plan nacional que ya debería existir, tampoco lo tenemos a nivel regional. No se puede priorizar a nivel regional ni tampoco a nivel local. Y por otro lado, no tenemos mano de obra calificada. Ese es un gran problema. Todos los empresarios saben que tienen una alta rotación de personal y tienen que dedicar tiempo y esfuerzo para capacitar personal, y eso obviamente les resta competitividad y les resta rentabilidad. Este es un video de aquí.
Miren, esa es la bienvenida de la mayoría de las ciudades. En el Perú, por lo menos, bueno, esto es en la costa, ¿no? Pero cuando uno viaja por carretera, lo primero uno sabe, ¿cómo sabes que estás llegando a una ciudad? Porque la basura empieza a aumentar. ¿Cierto? ¿A quién le compete esto? ¿A quién le compete solucionar ese problema? ¿A qué institución? ¿Qué organización? Son las municipalidades, distritales o provinciales. Pero como no lo hacen, nadie lo hace. ¿Esto es turismo? No, pero afecta al turismo totalmente. Ahora, no solamente está en las carreteras, también está en las vías de los aeropuertos hacia las ciudades. Sucede en Trujillo, sucede en Chiclayo, sucede en Piura, sucede en Tumbes, sucede en todo el Perú. Entonces, no podemos hablar de turismo si las capacidades de gestión local y gestión regional no están bien, no se hacen, ¿no? Avanza la diapositiva. Esto es lo que tenemos hoy día. Tenemos un MINCETUR, tenemos un Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente y un MTC, ahí podríamos aumentar MEF, vivienda, agricultura, casi todos los sectores están relacionados al turismo, pero cada uno tiene su propia agenda, su propia decisión política, sus propios recursos, y el turismo no es importante. Es decir, tenemos una política sectorial de turismo que solamente lo ve el Ministerio hasta donde puede llegar, porque no tiene las competencias el MINCETUR. Y ojo que estamos hablando de personas, porque dentro del MINCETUR y estas instituciones hay personas muy valiosas, pero si la estructura está mal puesta, entonces no hay mucho que puedan hacer. Es como entrar a un lugar en donde te dicen que tienes que seguir haciendo lo mismo que vienen haciendo hace 20 años. Está mal, pero tienes que seguir haciéndolo, porque el sector público se basa en esas competencias. Necesitamos darle la vuelta a esa estructura. Entonces, lo que tenemos hoy día es una alta centralización de las decisiones. Desde Lima se decide dónde se va a invertir, de acuerdo a lo que Lima cree conveniente. No tenemos priorización. ¿Qué cosa es más importante? ¿Han visto lo que pasó en Huelva? Ya. Para nadie fue una sorpresa que se caiga esa red. Todos sabíamos que se iba a caer. Hace 20 años sabíamos que se iba a caer. Y Cuélap es uno de los sitios arqueológicos que ha recibido la mayor cantidad de inversión en turismo en los últimos años. Me atrevería a decir que más de 40 o 50 millones de soles se ha invertido en Cuélap y alrededor solamente el teleférico costó algo de 30 millones de soles. Y no es posible que se invierta tanto para que se caiga algo que ya todos sabían que se iba a caer. Si no planificamos, si no sabemos qué es más importante, hay recursos que son importantes a nivel nacional, como lo es Cuélap, como lo es Huaca de la Luna, como lo es Chanchán, como lo es el Parque Nacional Huascarán, como son las playas del norte. Si es tan importante para todo el país, no lo podemos dejar en manos de un distrito, de una provincia, de una región. Se tiene que ver con fondos que vengan en gran cantidad desde el gobierno nacional. Tenemos una excesiva concentración del turismo en empresas de Lima y Cusco, dejando obviamente a los pueblos, incluso los pueblos ubicados, uno de los pueblos cercanos a Machu Picchu tiene un alto índice de pobreza. Y eso es inconcebible. Por eso es que luego vemos a la gente que está tirándose en los rieles de tren y haciendo manifestaciones en el primer recurso y atractivo turístico del país. Eso es porque la distribución no es equitativa. Hay una eficacia de coordinación intersectorial, es lo que les contaba. Si quiero coordinar con otro sector, tengo que pedir una cita, hacer una mesa de coordinación y si tenemos suerte nos hacen caso. Y hay una falta de coordinación intrasectorial, es decir, el ministerio con la región, con las municipalidades, prácticamente no coordinan, ¿no? Y si coordinan, son instituciones diferentes y se echan la pelota. Eso es de tu cancha, te toca a ti. Pero mira la basura, eso es de la municipalidad. Yo soy MINCETUR, yo no soy municipalidad, yo no veo basura. Claro, pero es un solo destino. Si no pensamos en función del destino, pues no tenemos realmente mucha visión de lo que hacemos. Siguiente. Bueno, tampoco quiero que se entienda que no me gusta Machu Picchu. He ido 20 veces a Machu Picchu. Gracias a Dios que tenemos Machu Picchu. Si no tuviéramos Machu Picchu, no existiría turismo en el Perú prácticamente receptivo, ¿no? Porque también hay que entender que hay segmentos. Turismo receptivo, Machu Picchu. Hay nichos especializados de observación de aves, de actividades de ecoturismo, de deportes marítimos, náuticos, etc. Y funcionan, pero son nichos, son chiquititos. Les funcionan a una que otra agencia.
Pero también tenemos el turismo interno, que se mueve de otra manera diferente, especialmente en las ciudades con mayor capacidad económica. Lima, Trujillo, Arequipa, Piura, Chiclayo, principalmente de la costa. ¿Y a dónde van ellos? Viajan los fines de semana a los lugares cercanos. Por eso vemos que ahora Cascas tiene bastante éxito, ¿no? Huamachuco, Tusco, Puerto Morín, creo que está en Perú. ¿Por qué? Porque la gente tiene plata en Trujillo y tiene que hacer algo y sale los fines de semana. Entonces empecemos a mirar qué cosas podemos desarrollar que está cerca para el turismo interno. Pero también existe turismo regional, ¿no? De región a región. Entonces ya estoy mirando Cajamarca, Contunazá, Chiclayo, ¿no? De repente. Y también turismo dentro de la misma región. Por ejemplo, hay mucha gente que viene a Trujillo, porque Trujillo es la capital. Entonces casi todos vienen a Trujillo, pero no por turismo, sino para comprar o para hacer trámites. Pero esta gente que viene a hacer compras y a hacer trámites también son visitantes, también gastan plata, también duermen en hoteles. Quizá en hoteles de una estrella o hostales de una estrella. Y también comen, aunque sea un menú, pero eso también genera impacto. Eso nadie lo está analizando. Eso está fuera de la vista del sector actualmente. Qué bueno que haya Machu Picchu, ojalá que no le pase nada a Machu Picchu. El año 2010, cuando se cayó la vía férrea porque aumentó el caudal del río, todo colapsó. Todo colapsó. Entonces nosotros dependemos enfermizamente del monoproducto Cusco-Machu Picchu. Miren, este es el mapa del Perú. Tenemos muchos otros lugares que desarrollar. Cusco es un pedacito y eso que esa imagen es muy grande para la región. Cusco es pequeñísimo y tenemos un país inmenso con muchos otros recursos que están ahí para que los puedan desarrollar. Y el desarrollo no solamente va por la parte del Estado, sino también por parte de la operación. Si yo quiero hacer una ruta de bicicleta en algún sitio arqueológico, lo más probable es que no haya una agencia de viajes que me dé ese servicio, porque necesitamos empresarios, necesitamos empezar a mirar al turismo de otra manera, no solamente salir a buscar trabajo porque no hay, necesitamos emprender, y para emprender necesitamos cambiar nuestro chip. Ya no busco trabajo, busco oportunidades para poder ver qué le falta al mercado que yo le puedo brindar con los conocimientos que tengo. Y bueno, ahí la universidad puede ser un elemento diferenciador porque existen casos en donde las universidades se vuelven incubadoras de negocios y pueden brindar algún tipo de fondos de semilla que le permitan a este joven emprendedor, incluso hasta a través de un concurso, ¿no? Obtener un fondo, 10.000, 15.000, 20.000 soles que le permita hacer su página web, comprar un par de bicicletas o un par de equipos, ¿no? Y salir a operar. Yo creo que por ahí es donde podríamos ir cambiando este chip. Miren, en este mapa he identificado algunos de las rutas o circuitos que faltan desarrollar, pero también la parte de frontera, ¿no? En la zona noreste del Perú, la triple frontera entre el Recio Amazónico, tenemos el último pueblo, más o menos pueblo, se llama Caballococho, que está ahí cerca del río Amazonas. Pero si cruzamos a 15 minutos, está Puerto Nariño, que es un pueblo sostenible de Colombia, que es casi, tiene una certificación de pueblo sostenible turístico como lo tiene Santa Marta, en Colombia también. Y Puerto Nariño es increíble, es muy bonito. Buenos hoteles, buenos restaurantes, flores, todo reciclado. Es como el comercial de Alto Mayo, si lo han visto, ¿no? Es algo así, es todo bonito, es todo sostenible. A mí realmente me dio mucha envidia, porque para el lado peruano están los pueblos, basura, mala infraestructura. Y sin embargo, los colombianos pasan al lado peruano porque en Perú está la mayor densidad de flora y fauna. Es decir, las cosas más bonitas están en Perú, pero los mejores servicios están en Colombia. En Leticia, que es la ciudad colombiana más al extremo, tiene un aeropuerto internacional, llegan vuelos de Europa. Cruzas la avenida de Leticia y llegas a Tabatinga, porque es la triple frontera con Brasil. Tienen el aeropuerto internacional de Brasil, de Tabatinga. Entonces, con una buena planificación podríamos aprovechar esos aeropuertos de Colombia o de Brasil para jalar visitantes al Perú, porque el Perú tiene mucho que ofrecer en esa zona. Lo mismo pasa con Tacna. Tacna tiene
es un lugar estratégico. En el mundo entero los principales mercados emisores de turismo son los países vecinos. Nuestro principal mercado de turistas extranjeros es Chile y entra por Tacna. Pero realmente Tacna todavía tiene mucho más que mejorar en planta y en oferta, porque nuevamente la falta de planificación y de inversiones en turismo es muy notorio. Dentro de este repensar del turismo, nosotros estamos haciendo una propuesta de reestructuración que quizás es bastante ambiciosa del Estado, no una visión sectorial. Y hemos explicado que la visión sectorial solamente le alcanza al MINCETUR, pero la visión de Estado requiere que desde PCM se tenga una estrategia de turismo. ¿Por qué ese PCM? Porque desde ahí yo puedo trabajar con el MES, con cultura, con ambiente, con transporte, con todos los sectores. Ya no es un trato horizontal del MINCETUR hacia el otro sector, sino es un trato vertical desde el MES, desde la PCM hacia todos los sectores con un propósito que es desarrollar el turismo para desarrollar los pueblos. Que eso también es algo que tenemos que cambiar el chip. La mayoría de universidades en el Perú y la currícula educativa está destinada a los servicios hoteleros y turísticos, y eso está muy bien, porque al turista hay que atenderle, hay que darle atención al cliente, una buena experiencia, que se vayan felices. Pero si estamos en el lado de la planificación y la gestión, ese no puede ser nuestro objetivo. El objetivo del turismo para los que planificamos es mejorar las condiciones de vida de la población local. Y por eso me gusta tanto la Nacional de Trujillo, porque ese es lo que yo siento que tienen en el perfil los estudiantes y los egresados y los colegas con los que he tenido el placer de trabajar. Entonces, pero es una de las pocas universidades a nivel nacional que tiene el turismo dentro de ciencias sociales. La mayoría lo tiene dentro de ciencias económicas, administrativas, contables, en general, ¿no? Y lo cual está bien, hay que ver al turismo como un intercambio de bienes y servicios. Pero cuando planificamos, eso no puede ser lo más importante. El turista es importante, pero no puede ser lo más importante. Entonces necesitamos mirar al turismo como una política de Estado, vertical, en donde obviamente MINCETUR debería tener la Secretaría Técnica y el liderazgo, pero la voz, digamos, debería venir desde más arriba. ¿Para qué? Podríamos hacer un plan intersectorial de desarrollo turístico mirando al 2030 y por qué no al 2040, no hay que tener miedo de planificar. En el Perú no se planifica porque la mirada solamente alcanza por 4 años. Es justamente lo que va a pasar ahora. Ahora vamos a tener un cambio de gobiernos locales y regionales, pero los alcaldes que entren o los gobernadores solo están mirando a lo que van a poder hacer en los próximos 4 años. Si demora 5 años ya no les interesa. Ya, eso no puede suceder, menos en el turismo, porque el turismo funciona en décadas. Diferente al PENTUR, obviamente, ¿no? Hay que olvidarnos del PENTUR, o hay que cambiarlo, hay que modificarlo y hay que empezar a hacer un plan de verdad. Hay que priorizar destinos. Nuevamente, si es tan importante un lugar, entonces debería recibir una fuerte inyección de inversión pública. La inversión pública en turismo es la habilitación turística, en un museo, en un área natural, es ponerle baños, ponerle senderos, poner señalética, mejorar la carretera, capacitar a la gente. Todo eso viene de la mano de la inversión pública. Ayer hablé en Huacho, hice una conferencia similar, y alguien dijo, claro, pero no hay que pedirle todo al gobierno. Esto es trabajo del gobierno, no es trabajo del sector privado. Yo como sector privado no voy a invertir en estas cosas, no me compete. Si yo soy un privado y veo tantas trabas para invertir en turismo, invierto en otra cosa. Yo como empresario privado no tengo por qué invertir en lo que el Estado tiene que invertir. Esta priorización nos ayuda a identificar dónde podemos invertir, no solamente en servicios turísticos públicos, sino también para promover la inversión privada. Porque se hace un proyecto de inversión pública, pero no se lleva de la mano a la comercialización. Si no llega un turista, eso no funciona. Entonces hay que cambiar ese chip. Hay que mirar a los pueblos. Los pueblos, cuando viaja el turista, normalmente no viaja a una laguna, no viaja a una catarata, viaja por todo ese recorrido, por toda esa experiencia que va desde el viaje, el paisaje, la ciudad, los servicios. Porque ¿de qué sirve tener tantos recursos si yo llego a la ciudad y me asaltan, me estafan? Yo tengo una muy mala experiencia en Otusco, no lo voy a contar, hace muchos años, y me ha quedado en la cabeza. Y no he vuelto a Otusco desde hace 15 años, por esa mala experiencia. Pero
necesitamos pensar en cómo generar impactos en los pueblos, embellecer pueblos, el ornato, la limpieza, la seguridad, para que se vuelvan atractivos. Capacitar a la población, no solamente para que se inserte en la actividad turística, como les mencioné, sino también para que entienda lo importante que es mantener la ciudad limpia, lo importante que es tener esa identidad cultural que nos haga sentirnos orgullosos de que vivimos en un lugar con historia. El norte peruano tiene una historia muy grande y milenaria, que incluso es totalmente diferente de lo que tienen en el sur. Aquí en el norte prácticamente lo inca no existía. Las culturas del norte fueron los principales aliados de los españoles para expulsar a los incas. Entonces, nosotros deberíamos tener una mirada diferente en relación a los moches. Los moches es muy rico, es muy fuerte, y yo creo que no se ha trabajado adecuadamente para explotarlo sosteniblemente. Aún así, Huanca de la Luna es una maravilla. Yo he venido casi cada año en estos últimos 20 años y siempre hay algo diferente, siempre hay algo nuevo. Entonces, el potencial y las herramientas que ya las tenemos, que no las hemos trabajado nosotros, sino que vienen de cientos de años atrás, ya están acá, entonces hay que aprovecharlas. Bueno, y hay que distribuir los recursos, ¿no? Yo creo que también si este fondo de impuestos se distribuye a las regiones para perfiles, para proyectos, para capacitaciones, esto podría mejorar muchísimo la capacidad e incluso podríamos evitar que tantos profesionales tengan que ir a Lima porque quieren ganar un mejor sueldo, ¿no? Bueno, ¿qué podemos obtener con esto? Ustedes saben que no tenemos un modelo de desarrollo rural. En el Perú no hay un modelo de desarrollo rural, es decir, no hay una forma en que podamos visionar un pueblo rural bonito de tal manera que la gente no tenga que querer escaparse de él. Si uno le pregunta a los que trabajan en turismo comunitario qué van a hacer cuando empiecen a generar ingresos, lo primero que dicen es mandar a mis hijos afuera. Quieren escaparse, porque la zona rural en el Perú es casi sinónimo de pobreza. Entonces, no podemos mantener una ruralidad pobre, tenemos que mirar una ruralidad con todos los activos que tiene. Es decir, medio ambiente limpio, no hay inseguridad, no hay asaltos, no hay choques, no hay pistas, no hay contaminación, comida mucho más saludable, etc. Podemos fortalecer la identidad cultural. Ustedes saben que el turismo es una herramienta que nos ayuda a conocernos mejor. Lo que pasó en estos últimos años, con todas las elecciones y las redes sociales, destapó algo que era bastante sabido, que es discriminación, clasismo y racismo en el Perú. Cuando uno empieza a viajar, uno se da cuenta que, ok, somos diferentes. Los del norte, los del sur, los del centro, los de la selva, hablamos diferentes, comemos diferentes, pero todos somos peruanos y somos igual que los otros. El turismo es una herramienta que nos ayuda a entendernos mejor en un país tan complejo como el Perú, en donde hay muchas naciones y muchas identidades. Es la única actividad que nos permitiría hacer eso. Bueno, y lo demás es algo que vamos a trabajar a través del colegio, que son ya propuestas de ley y programas de capacitación. Dale más. Y justo en relación, dale la más, por favor. Miren, estas son algunas fotos de Antioquía. ¿Alguien conoce Antioquía? Antioquía es un pequeño pueblo ubicado a 1 hora de Lima. Ahora, Lima realmente es muy importante analizarlo como caso de estudio para el turismo interno, porque Lima tiene 10 millones de habitantes. De esos 10 millones, el 20% viaja cada fin de semana. Entonces tiene 2 millones de personas buscando qué hacer. Por eso tiene más de 50 centros comerciales en Lima y no tenemos espacios públicos. Pero la gente va a Antioquía, se va a Canta, se va a Lunahuaná. Aquí en Trujillo está sucediendo algo similar. La gente busca dónde ir. Entonces hay que mirar alrededor qué podemos ofrecer. Aquí solamente pintaron las casas y sensibilizaron a la gente. Sigue, por favor. Lo cual propició que la gente no solamente vaya a comer o a tomarse fotos, sino también a comprar mermeladas, manzana, membrillo, vinagre de manzana. Es decir, los productos locales empezaron a ser vendidos a los turistas. Aquí también puede pasar algo similar. Bien. Una más. Y miren, esto es en México. Es decir, no estemos inventando la pólvora. Solamente tenemos que mejorar nuestros pueblos. ¿Cuánto cuesta mejorar un pueblo? Con colores, con limpieza, con ornato. Y mejor aún, porque en el Perú tenemos tanta diversidad de flora y fauna que podríamos hacerlo con plantas locales y plantas nativas. Y podemos utilizar iconografía moche. Pero por favor, yo no estoy a favor de lo que se hizo en el distrito de Moche. Me parece que ya pasó a cierto nivel, al extremo.
pero podemos utilizar la iconografía de otra manera, ¿no? Y esto es en Colombia. Cuando fui a Colombia por primera vez, sentí mucha envidia, como les comentaba, ¿no? Pero porque ellos quieren vivir bien. Son gente que vive bien. Es que tienen mucha plata, pero les gusta vivir bien. Limpian su casa, la pintan, la decoran, y tienen maceteros, tienen flores y son felices. Cuando uno vive bien en un lugar se siente feliz. Necesitamos mejorar y cambiar el chip de los pueblos para que sean lugares bonitos. Un lugar bonito, todos quieren visitar. Bueno, y acá también dejo solamente, yo vivo enamorado del norte y el CTN para mí es lo único que puede diversificar el turismo en el Perú para que sea el contrapeso de este país, ¿no? Amazonas, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca forman un corredor que debería de estar totalmente habilitado en carreteras bien hechas, de doble vía, con paradores turísticos, con señalización, para que pueda justamente hacerse este circuito. Trabajar en el ornato, ¿no? del circuito, del corredor, de los pueblos, trabajar en proyectos de inversión pública y obviamente articulándolo, yo calculo que en pocos años el circuito norte podría ser el boom del turismo receptivo. Y de hecho Chiclayo ya tiene un vuelo a Panamá. Perdón, sí, Chiclayo tiene un vuelo a Panamá directo. De acá estamos muy cerca. O sea, lo que necesitamos es planificar y mirar y salir, porque la parte receptiva se trabaja en ferias internacionales, pero el norte tiene que salir como un bloque hacia las ferias a cada persona con cada nombre de estos problemas, pero no lo vamos a hacer. Sin embargo, se dio la actualización de una ley. La ley del colegio se crea el año 1988. La actualización la conseguimos el año pasado con la ley 31172, en la cual desaparece el colegio de licenciados en turismo del Perú y crea colegios regionales. Mejor dicho, nos da autonomía completa. Entonces, nosotros como Colegio de Lima tenemos autonomía completa y podemos colegiar a cualquier profesional en el Perú. Lo mismo que puede hacer La Libertad o lo puede hacer Lambayeque. Entonces, vamos a entrar en una especie de competencia sana para ver cuál es el mejor colegio. Pero dentro de esto tenemos que hacer cumplir la ley. ¿Qué dice la ley? Para ejercer la profesión de licenciado en turismo es requisito indispensable estar inscrito en el colegio, ya sea como docente, ya sea como consultor, ya sea como trabajador. Si eres un profesional de turismo y ejerces la carrera de una u otra manera, tienes que estar colegiado, y si no, estás contra la ley. Entonces, lo que nos toca a nosotros como Colegio de Lima es hacer cumplir la ley, y en eso estamos. A inicios del otro año va a haber una campaña bastante fuerte para informar a las instituciones del Estado quiénes están colegiados y quiénes no. Porque aquel que no esté colegiado va a tener que colegiarse en cualquiera de los 8 colegios o 9 colegios que tenemos. Pero tiene que estar colegiado, y si no, la institución está incumpliendo un mandato y obviamente la persona también, y podría incluso ser inhabilitado temporalmente o de por vida. Es decir, son cosas mayores. Así como un ingeniero, un doctor, un abogado tiene que estar inscrito en su colegio profesional, por lo menos el profesional de turismo que firma un documento, un proyecto, una capacitación, un plan, debería estar colegiado. Otro tema importante es homologar las mallas curriculares, ¿no? Hace poco hicimos una pequeña investigación y hay alrededor de 52 universidades que tienen la carrera de turismo, pero con diferentes denominaciones. Turismo y gastronomía, turismo y hotelería, licenciado en turismo, administración en turismo. Cada una es diferente, entonces eso es importante cuando hay que analizar qué capacidades tiene el egresado de turismo, debería de estar de alguna manera homologado. ¿Qué más? Mejorar las capacidades de los licenciados que trabajan en los gobiernos locales. Hace unos meses hemos firmado un convenio, el Colitur Lima, con una empresa consultora, y estamos por publicar unos lineamientos de qué cosa debería ser un gobierno local en turismo. Lo básico, ¿por dónde empiezan? Bueno, ahora que van a cambiar justamente de alcaldes, la mayoría entra y cree que tiene que empezar desde cero. Bueno, parte de estos lineamientos es ver por dónde se empieza, ¿no? Inventarios, proyectos, capacitaciones, promoción, etc. Pero eso es parte de lo que nosotros hacemos para profesionalizar el sector. Y acuérdense muy bien de esta palabra, porque si el sector sigue con la informalidad de profesionales que no entienden el sector o que no conocen la realidad, vamos a seguir haciendo lo mismo.
Y finalmente estamos proponiendo la creación de un registro nacional de consultores, para que no todos, porque ahora hay como una mala praxis de termino la universidad, ya soy consultor. Podrás ser consultor de muchas cosas, pero de turismo no, porque hay que entender un poquito la realidad, hay que tener un poquito de cancha para salir y poder dar una solución, o por lo menos analizar mejor la realidad. Entonces, no estemos haciendo lo mismo y esperando resultados diferentes. Es imposible tener un resultado diferente si vamos a seguir haciendo lo mismo en los últimos 20 años. Y quiero terminar la charla con esta frase que me gusta mucho, que no es un éxito que vengan 1 millón de personas, sino es un éxito que la gente viva 1 millón de veces mejor. Muchas gracias.